minutos. El nombre propio de este fin de semana fue el de Héctor Pizano, que anunció que deja la fracción del PRI. Héctor Pizano es diputado electo y se suma a la de Movimiento Ciudadano. Con este cambio, MC se quedaría con 15 legisladores y el PRI con 4, a espera de que resuelva la sala regional del Tribunal Electoral. Héctor Pizano está en la línea telefónica. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo y a tu auditorio. Oye, Héctor, ¿cuándo tomaste la decisión de dejar el PRI? ¿Fue reciente, hace algunos meses? Más que nada, Enrique, darle vuelta a una página desde hace algunos días, platicando con la gente que nos rodea y con quienes hemos coincidido en proyectos que tienen que ver con buscar que a este estado le vaya mejor y emprender tareas a veces difíciles en los espacios que hemos estado. Decirte que, bueno, ya hace algunos días tuve la oportunidad de estar platicando con el gobernador electo respecto a las coincidencias, respecto a este proyecto denominado La Fundación. Se vio que podíamos aportar en este proceso la visión que tenemos respecto a las instituciones que son necesarias transformar, que hemos coincidido durante mucho tiempo en la visión de que la política tiene que servir para hacer las cosas diferentes, y bueno, yo agradezco esta apertura para ser parte de este proceso, proyecto donde han coincidido varias visiones de diferentes partidos. Tú conoces de la famosa alianza, sí, y que bueno, hoy más allá de colores, como lo decía yo, precisaba el gobernador electo, se busca consolidar un proyecto para nuestro estado que se ha llamado la Fundación y que pueda darle a Jalisco viabilidad y sobre todo el lugar que se merece en nuestro país. Tú fuiste muy crítico de este concepto de la refundación, Héctor Pizano. ¿Qué te convenció? ¿Qué te dijo Enrique Alfaro que te hiciera cambiar tu opinión? Respecto, Enrique, a la necesidad de cambiar el tema de las instituciones, la transformación profunda del Poder Judicial, el tema de procuración de justicia, que tú conoces que es un tema que yo he estado promoviendo y impulsando desde que fui diputado en el 2012-2015, y este tema particularmente que nos da coincidencia, el tema de los gobiernos abiertos, de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, que nosotros implementamos cuando fui secretario del Trabajo en el Comité de Evaluación y Seguimiento de Política del Trabajo, y después en el Instituto Político que me tocó dirigir cuando convoqué a Todos Unidos por Jalisco, donde le dábamos voz, apertura, participación y toma de decisiones reales a actores políticos y actores sociales que a veces no tenían ninguna afiliación partidista. Hasta ayer aceptaste públicamente que te movías a Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano, pero ¿cuándo habías tomado la decisión realmente? ¿Fue hace unos días, por una plática con Enrique Alfaro? ¿Cuándo sucedió esto? ¿O con quién fue? Hemos tenido varios encuentros, Enrique, con la necesidad que tenemos de ver cuál era la visión que se tenía realmente para este nuevo proyecto en el legislativo, lo que iba a ser esa agenda que se iba a conformar, y que nosotros teníamos el interés de que los temas que hemos venido impulsando se tomaran en cuenta y que se analizaran con los actores que puedan hacer esto posible. Es decir, para que esto sea una realidad se requiere concurso de más de 26 diputados y cerca de 63 municipios, y bueno, yo creo que esto va a llamar a que todos los actores políticos con una altura de mira se sumen a ese proyecto. He escuchado que algunos actores así lo han planteado y bueno, ojalá se logre. Tú digamos, el grueso de tu trayectoria política, Héctor Pizano, ha sido con Aristóteles Sandoval desde Guadalajara, cuando fuiste síndico en aquel momento, pasaste por la Secretaría del Trabajo, también en el gabinete, fuiste diputado en la primera legislatura del actual sexenio. ¿Hablaste con Aristóteles Sandoval? ¿Le dijiste que dejabas al PRI? La última vez que tuvimos una comunicación fue por algunos sucesos que se dieron en el Estado, donde yo planteé mi visión de esto. En varias reuniones antes y después del proceso electoral estuve dando mi punto de vista sobre lo que estábamos de acuerdo, lo que no, lo que veíamos, los riesgos, oportunidades, y bueno, lo acompañamos en todo ese proceso en el que logramos recuperar algunos espacios para hacer una toma de decisiones. Compartimos muchas decisiones, coincidimos en la mayoría, en algunas no. Creo que hasta eso fue público, pero al final de cuentas, está culminando su proceso, sí, a 50 días. Yo siempre les doy suerte a él y al equipo que lo acompaña,
pero hoy estamos involucrados en que en Jalisco esta etapa que se inicia a partir de diciembre dé los frutos y dé el resultado que los jaliscienses determinaron en la elección, y que Jalisco se signifique como la entidad que todos los jaliscienses tenemos en mente. Pero entonces no le comunicaste esta decisión a Aristóteles Sandoval. En ese sentido, Héctor Pizano, hay quien dice dentro del PRI, seguramente lo has leído en redes sociales, que estás traicionando a tu partido, que fuiste presidente del partido, incluso iniciaste el proceso electoral como el dirigente estatal. ¿Qué respondes a aquellos que dicen que estás traicionando al partido? Primero que nada, que he sido un priista que ha defendido en público y privado las convicciones y los principios, que estoy convencido de la necesidad de la transformación del instituto. No se dio, quisimos hacerla en su momento. Más de 20,000 priistas se manifestaron en un nuevo proyecto, programa que el PRI nacional y la Asamblea no aprobó, y bueno, se quedó truncada la ambición de los jaliscienses de... También lo viste en redes sociales, una especie de campaña para pedirte que regresaras la curul, y uno entiende esas reivindicaciones porque al final tú llegas como pluri, es decir, tu puesto se lo debes al partido. ¿Pensaste en algún momento en dejar tu escaño? Son temas que están en permanente análisis y reflexión, mi querido Enrique, porque obviamente también hay una militancia y simpatizantes y hay ciudadanos que expresaron por esta opción, pero también en base a las propuestas, a la agenda que se planteó, y bueno, eso es lo que hay que hacer realidad en el legislativo, y es un tema que siempre estaremos analizando de forma permanente. La legislatura se instala hasta el día 25 de octubre, y el Congreso ya en actividad real, a partir del 1 de noviembre, estamos permanentemente en esa revisión respecto a esta actitud, más que por los actores, que no es el tema, más que nada por las convicciones personales. Es decir, si estás contemplando dejar tu curul. Siempre hemos contemplado ser congruentes, y sobre todo la congruencia se da en que los proyectos, los compromisos que tienen que ver con la agenda legislativa sean una realidad. ¿Cuándo tomas la última decisión en torno a este tema? Primero que nada, incumplir eso, Enrique. Para mí lo que es fundamental es que se cumpla en el Congreso las reformas que planteamos, a las que nos comprometimos, y a las iniciativas a las que nosotros hicimos en su momento una obligación con los ciudadanos, y es lo que vamos a tratar de que Entonces, si vas al Congreso y aunque estuviste en la lista plurinominal del PRI, te mueves a MC, pero no tomas la decisión de dejar tu curul. Así es, estaremos trabajando con este nuevo gobierno para efecto de que esta refundación se haga una realidad. Héctor Pizano, gracias. Buen día. Gracias, Enrique. Héctor Pizano, diputado electo. La noticia política de este fin de semana: deja las filas del PRI, expresidente del PRI, para ser el diputado 15 de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura, que comienza, como usted sabe, el 1 de noviembre. Hemos estado analizando un tema aquí en Cara a Cara y en las distintas emisiones de Zona 3 Noticias, que nos interesó mucho porque creemos que puede marcar un precedente en materia de la utilización particularista, privada, y de las relaciones nepotistas que se suelen hacer con la nómina pública, con los impuestos de todos, contratar hermanos, primos, tíos. Y como la legislación era un poco ambigua en relación a qué se puede y qué no se puede, pues muchos diputados o funcionarios públicos se agarraban de ahí para contratar a quien quisieran y ponerlos con los sueldos que quisieran. El Congreso comenzó una investigación, la Contraloría Interna del Congreso comenzó una investigación para fincar responsabilidades a 2 diputadas. El caso de Ruiz Moreno, María del Refugio Ruiz Moreno, y el caso de Anaí Holguín, que contrataron a hijos, a hermanos en el Congreso con sueldos de un poquito más de 40,000 pesos. Raúl Bermúdez, el Contralor, inició investigaciones y se puede abrir la posibilidad de que sean inhabilitadas para ejercer cualquier cargo en la función pública en los próximos años. Saludamos al Contralor del Congreso, a Raúl Bermúdez, que nos recibe la llamada. Contralor, buenos días. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por darnos estos minutos. No me digas, a la orden. ¿Es así? ¿Hay una investigación abierta? ¿Y qué tipo de sanción les puede caer a estas 2 diputadas? Mira, te platico. Tengo 5 investigaciones abiertas en torno de servidores públicos por posible conflicto de interés. La Jefatura de Investigación de la propia Contraloría me hizo llegar
2 informes de presunta responsabilidad que fueron estudiados, aceptados, y la ley es clara, da no menos de 10 días y no máximo 15 días para estar citando a audiencia inicial. Sí. El espacio es para audiencia y defensa y no violentar el debido proceso y hacer valer lo que marca la legislación general. Es decir, está la investigación abierta, son 5 carpetas. Son 5 carpetas sobre 5 posibles conflictos de interés de servidores públicos del Congreso. Que contrataron familiares. 2 ya cerraron la investigación, el área investigadora ya cerró investigación, me manda el informe. Que son los casos que digo, ¿no? Me manda el informe de estos 2 asuntos. Sí. Ya estuvieron en estudio, los acepté y estaré notificando en estos días para la audiencia inicial. ¿Hay algún precedente, Contralor, en el Congreso de un proceso de estas características? Es decir, que se haya iniciado o abierto una carpeta de investigación interna por contratación de familiares. Desconozco si en otro momento la creación de la Contraloría fue en 2017. Sí, es corta, hace muy poco tiempo. Es poco tiempo, llevamos en el cargo año y medio. Era una Contraloría que no existía, nace a partir del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Sí. Hemos venido generando mecanismos jurídicos y herramientas jurídicas para ir adecuando las necesidades del propio Congreso con las de la legislación federal y así poder estar haciendo propuestas de mejoras administrativas, pero también en determinado momento, si dentro de la prevención siguen existiendo inconsistencias y irregularidades, pues es ahí cuando la Contraloría es un poco más represiva, ¿no? Tendrá que haber sanciones. A ver, en los casos, Contralor, de Ruiz Moreno y de Holguín Rojas, ya ustedes ya tienen, digamos, una especie de investigación terminada, ¿no? Sí, mira. O sea, ya se puede votar en el Pleno, a eso me refiero. No se vota en el Pleno. No. Es un procedimiento de responsabilidad administrativa que la ley prevé que el órgano interno de control investiga, emite un informe de presunta responsabilidad. Pero para la inhabilitación, Contralor, sí tiene que votar el Pleno. No. O sea, ustedes pueden determinar... Ahora que acepté el informe de presunta responsabilidad, notifico para la cita de la audiencia inicial. En ese momento se da a conocer la calificación de la falta, presentan su defensa los servidores públicos y tratándose de conflicto de intereses, inmediatamente tendría que enviarlo al Tribunal de Justicia Administrativa por tratarse de una falta grave. Sí. Y es el Tribunal de Justicia Administrativa quien sustancia y sanciona, no pasa por el Pleno. Entonces... procedimiento de responsabilidad administrativa que cuando son faltas no graves, las investiga, la sustancia y sanciona el Contralor. Para entender el Contralor, entonces, ustedes realizan la investigación, reúnen las declaraciones de las partes y envían el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa que va a definir si hay inhabilitación u otro tipo de sanción. Claro. ¿Solamente hay, Contralor, 5 casos de contratación de familiares en el Congreso o es solamente los que han recabado? Son 5 casos. Son 5 casos nada más. Cuando advertimos esta situación, instalamos una auditoría especial al área de recursos humanos para revisar expediente por expediente y así advertir que existiera algún otro caso del posible conflicto de interés. Pero además hicimos la propuesta de una modificación al reglamento de contratación de supernumerarios para que quede establecido en este reglamento que no se puedan contratar familiares, que ya fue votado y aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya va a quedar en la legislación. Sí. Ya no, además, y quien contrate familiares le puede caer una inhabilitación. Sí. Entonces, pero además lo estamos estableciendo en un código de ética que vamos a presentar para que quede aún más claro y que no solo se castigue o se vigile o se sancione a
a quien contrate de manera directa un familiar, sino también que se pueda buscar la forma de triangular esa contratación. Yo creo que si lo dejamos en estas herramientas... A través, digamos, como un prestanombres. Claro, pues si lo hacemos a partir de estos documentos que se presentaron ya a la Junta de Coordinación Política para que los haga propios y los presentaran al Pleno, creo que va a ser una gran garantía para que podamos sentar un precedente importante en Jalisco y así poder avanzar. Te tengo que despedir, Contralor, pero el Código de Ética desde el 10 de septiembre, más o menos hace un mes, decías que ya lo estaban alistando, que lo estaban terminando. ¿Cuándo se presenta el Código de Ética? Se presenta en 15 días. Se retrasó porque el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador, ¿sí?, emitió los nuevos lineamientos hace 15 días. Entonces los vamos a adecuar para cumplir con las necesidades del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Contralor, gracias. Buen día. Buen día. Raúl Bermúdez, Contralor del Congreso, abiertas investigaciones por conflicto de interés en contratación de parientes en la nómina del Congreso. Vamos al corte, está con nosotros ya Jesús Carlos Soto Morfín, titular de Movilidad en Zapopan, por si tienes alguna duda que esté relacionada con banquetas libres, con el proyecto de la glorieta Chapalita, los parquímetros virtuales, ciclovías, todo esto lo platicamos con el titular de Movilidad. Bien, Enrique, muy buenos días, gracias por invitarme. Oye, parquímetros virtuales. Sí. ¿Cuándo comienzan en Zapopan? Mañana hacemos el arranque oficial con Pablo. Vamos a empezar en las zonas donde tenemos ya instalados parquímetros tragamonedas. Nosotros, a diferencia de Guadalajara, no teníamos concesionado este servicio. Lo hemos operado siempre como municipio. Y entonces estamos generando esta nueva opción de pago con parquímetros virtuales, no solamente con tragamoneda, que también vamos a mantener esa opción. O sea, la tragamoneda se queda ahí. Sí, solamente con el entendido de que hay máquinas que ya se van descomponiendo y ya no iremos renovando porque nos está costando mucho. Cada máquina nos cuesta 11,000 pesos. Y las refacciones también, para que te des una idea, de repente hay unos resortes que nos cuestan 70 pesos cada uno porque es tecnología canadiense. Y ya hay muy poca manufactura, entonces nos está costando mucho las piezas, por eso hicimos la apuesta por la renovación tecnológica, que básicamente nos cuesta nada, y nos permite una operación muchísimo más transparente con el ciudadano, mucho más eficiente también en términos administrativos. Podemos auditar perfectamente cada peso que ingresa al sistema, cosa que los aparatos tragamonedas no te permiten, y además obligas a los funcionarios públicos a manejar dinero, cosa que no es deseable. Entonces vamos a evitar eso con esta renovación tecnológica. Mañana hacemos el anuncio oficial con Pablo, arrancamos en la zona centro de Zapopan. También tenemos parquímetros en Las Águilas, en Royal Country, tenemos una quincena de parquímetros ahí instalados en calle, y eventualmente podremos pasar a otras zonas que tenemos detectadas Zapopan, como... Águilas y Royal Country. Sí, así es. O sea, Zapopan Centro, ¿no? Zapopan Centro es el punto de arranque mañana. Eventualmente habilitaremos también en Las Águilas y en Royal Country, y después podremos pasar a otras zonas que no cuenten con parquímetros, pero que requieren este tipo de servicio. ¿Por qué lo requieren? ¿Por qué digo que lo requieren? Lo que hemos observado en calle es que si no regulas con parquímetros, sobre todo en zonas de alta demanda comercial, lo que provocas es que pocos usuarios se apropien del estacionamiento las 24 horas durante 8 horas. Hay muchas colonias, Chapalita, por ejemplo. Que exactamente, llenas eso, de ¿no? comercio, además tienen oficinas, y entonces, sobre todo son los oficinistas los que llegan y se instalan, y eso le pega duro a los 14 comercios. 14 horas no se mueven. 14 horas no se mueven, no están generando una Sí. actividad productiva con ese espacio, ¿no? Y lo que buscamos con los parquímetros es buscar la rotatividad, que la gente vaya a lo que tenga que hacer en ese momento, en ese espacio, y libere el cajón para que otro vehículo llegue. Esto nos evita también tiempos de recorrido buscando estacionamiento, lo cual se traduce en contaminación, en ruido, en congestionamiento, y también, por supuesto, desincentiva el uso del auto innecesario, cuando muchas veces te puedes ir con un compañero de trabajo, se terminan armando rutas compartidas, te puedes ir ya en medios alternativos, que es lo más importante. Ya se puede usar Mi Bici, por ejemplo, en Chapalita, no es el caso de donde vayamos a instalar parquímetros en este momento, pero podría ser una zona que ya contaría con estas alternativas, como lo son otras, ¿no? Entonces, si no hay realmente una necesidad de usar el auto, el parquímetro ayuda a inhibir ese tipo de viajes. Entonces, eso nos conviene a todos como ciudad. Encontramos calles mucho más descongestionadas, más fluidas, con menos contaminación, y favorecemos esos otros medios alternativos que también requieren tener cada vez más usuarios. Ahora, entonces, por lo que te entiendo, Jesús Carlos, la nueva operación, estos parquímetros virtuales,
Vamos a poder bajar la aplicación. Sí, igual que sucede en Guadalajara. Igualito que en Guadalajara, está homologado. El programa, de hecho, se llama igual. Aquí hay lugar. Aquí hay lugar. Nos homologamos porque al final somos un área metropolitana. Ya no se distingue si uno está en Zapopan, en Guadalajara, y conviene tener el mismo esquema. Se opera nada más de manera diferente porque ahí sí hay una división municipal territorial, pero la operación es la misma. Se puede pagar por aplicación, por SMS, con el crédito del celular, en efectivo en comercios. Va a haber comercios autorizados. Así es. Aquí hay lugar. Por lo menos uno por cuadra, en las zonas en donde estemos operando. Y vamos a también a proveer un aparatito que se le puede precargar saldo y se puede dejar al frente del vehículo. Eso es una novedad que estaremos también mañana que eso no existe en Guadalajara, anunciando, ¿no? y explicando. No existe hasta ahorita y es una cuarta opción que estaremos generando. O sea, si tú vas mucho al centro de Zapopan, puedes tener el Exactamente. aparatito y le cargas, 100 pesos, 200 pesos para tener el Así es. estacionamiento. Tenemos también un esquema para los vecinos del centro, sobre todo cuando no tienen cochera, tienen un vehículo. Entonces ahí estamos generando también esquemas de flexibilidad para los vecinos que por supuesto nos comprueben que viven ahí, presenten sus documentos, se registren en un padrón. Y con un tarjetón, ¿no? Y tendrán un tarjetón, tendrán derecho a un tarjetón, no así los visitantes del centro. Y se mantienen los parquímetros físicos para que la transición no sea tan difícil como en Guadalajara, que también hay mucha gente que se queja. Sí. Que pues está muy acostumbrado a los parquímetros tradicionales. Sí, ahí son feos. Son feos. Y vulneran el espacio público, las banquetas. Pero supongo que sí tienen planeado a mediano y a largo plazo empezar a retirarlos. Totalmente. Se van descomponiendo eventualmente. A veces son vandalizados también. Nos ha pasado últimamente que nos han estado vandalizando casi 3, 4 por semana. Muchas veces intentando sacar las monedas que tienen ahí acumuladas los aparatos. Entonces esos ya no los iremos renovando, iremos dejando solo cajones virtuales. Sí, mucho tiene que ver con la costumbre de la gente. En el caso de Guadalajara, pues ellos no pudieron tener esta opción porque se trataba de una concesión que tuvieron que bloquear, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Entonces ahí operaron 100% con lo tecnológico virtual. En el asunto de la... No es concesión, me dices. Más bien lo que ustedes hacen es contratar a la plataforma. Exactamente. Pagarles una lana por estar administrando. Es una prestación de servicio y se le paga un porcentaje mínimo que a diferencia de las concesiones es muy bajo. En el caso del municipio, al prestador del servicio por utilizar su plataforma para efectuar el cobro. Nos decía Valeria Huérfano hace un par de semanas que platicamos sobre este tema, que en Guadalajara existían muchos barrios y colonias que estaban pidiendo parquímetros virtuales. Para lo que decías, el asunto de la rotación de autos, pero también por el tema de los acomodadores de autos. Así es. Que tienen graves problemas de acomodadores de autos. En el caso de Zapopan, ¿existe alguna colonia o barrio que esté pidiendo parquímetros virtuales? Sí, justo en el centro de Zapopan vamos a entrar a nuevas calles donde no tenemos parquímetros físicos instalados, donde también tenemos problemática con viene, pero donde sobre todo el problema es justamente la permanencia de vehículos que no rotan, ¿no? Y es zonas altamente comerciales. Entonces ahí es donde nos han estado pidiendo estos parquímetros. También Supongo en las que Águilas. Chapalita es uno. Chapalita sí, es un tema que se tiene que revisar de la mano de los vecinos también. No es una cosa para hacerlo inmediatamente, pero por supuesto es una de las zonas que son susceptibles de tener esta tecnología y la requieren, ¿no? Acá Expo, toda esta zona. También, aunque acá ya es Guadalajara. Acá es Guadalajara. Ahí está justo el límite aquí, municipal aquí y ahí ya entraría Guadalajara en esa parte. Vamos al corte, recibimos tus mensajes y comentarios al 33 18 80 76 41. Gracias por los comentarios, los mensajes que en unos momentos más le vamos a trasladar a Jesús Carlos Soto Morfín, que nos acompaña esta mañana, es titular de movilidad en Zapopan. Bueno, sobre los parquímetros, ¿es eso? ¿Empieza la operación mañana? Mañana hacemos el anuncio del esquema, de las zonas en las que vamos a estar operando, pero será hasta 2 semanas después cuando arranquemos la operación. Estamos en fase de socialización con comercios, con vecinos, vendrá la afiliación de los comercios al sistema. Y vendrá la instalación de la señalética en calle, ¿no? Entonces, en lo que pasa eso, haremos más trabajo todavía de afinación del sistema y en 2 semanas más, digamos, por ahí del 23 de octubre, estaremos ya arrancando la operación. Lo que ayuda a la transición ahí es que podrás seguir metiéndole el dinerito a las máquinas. Sí, los tragamonedas siguen funcionando. Siguen funcionando en Zapopan. Los topes, bueno, aquí hubo una intervención en que es Cuauhtémoc, ¿no? La calle es Cuauhtémoc. En Ciudad del Sol, de más o menos de Tepeyac
hacia Mariano Otero, ¿no? En esa línea aparecieron topes, mucha gente nos escribió y nos dijeron, oye, sí son topes que están regulados por la autoridad porque parecen muy grandes. Exactamente. A ver, ¿qué pasó? Y si ese va a ser, digamos, la forma de operación de Zapopan con relación a los topes, ese tipo de topes. Muy bien, qué bueno que me lo preguntes así. Para hablar de Zapopan en general, lo que tendría que decirte es que establecimos criterios de colocación de reductores de velocidad, ya no los llamamos topes. El propósito es reducir la velocidad y para eso hay diferentes dispositivos, pueden ser boyas, líneas logarítmicas, lomos tipo aeropuerto, topes tradicionales como tal ya no ponemos. Lo que ponemos son unos, le llamamos topes tipo trapezoidales, que están establecidos en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de la Secretaría de Comunicaciones, se publicó en el 2014, que son los que se pueden observar justo ahorita en Ciudad del Sol, ¿no? Tienen 1.5 metros de rampa, luego 1.5 metros de corona, la parte de arriba, y 10 centímetros de alto, que eso es lo más importante. Entonces, ciertamente el dispositivo a la vista parece muy grande, pero te voy a compartir ahorita un video en Twitter para que puedan ver tus radioescuchas, sí, claro, donde se ve pasar justo un vehículo en este tipo de dispositivos y no implica un alto total, pero sí tienen que bajar a 30 kilómetros por hora la velocidad. Lo puedes pasar a 30. Lo puedes pasar a 30 sin problemas, si lo pasas a más vas a volar y se te va a voltear el carro, no sé qué pueda pasar y no lo recomiendo, pero nos ayuda justamente a regular la velocidad en las zonas que lo justifican. Estamos evitando a toda costa poner estos dispositivos en avenidas principales y los estamos colocando en calles secundarias, sobre todo barriales, en donde hay una necesidad, como es el caso de Ciudad del Sol, que por ejemplo tiene 14 escuelas, y un porcentaje de población, cerca del 70% de gente era muy de difícil mayor. cruzar en esa zona. Imposible cruzar. Por las glorietas, incluso para el peatón era difícil ver porque vienen de un carril, después dan vuelta en el otro, muy complicado. Exactamente, y se estaban utilizando como pistas de carreras. Teníamos ya algunos muertos por atropellamiento y entonces nos buscó la asociación civil para hacer un planteamiento general para toda la zona. Lo trabajamos junto con la CEMOP, porque va a implicar incluso la colocación de semáforos, ajustes en algunos sentidos de circulación, en los anchos de carriles, colocación de estos dispositivos, definición clara de las rutas de transporte público, porque también se están metiendo por calles por las que no debería ir su ruta y también estos dispositivos nos ayudan a controlar eso. Entonces, un planteamiento integral para toda la zona. Estamos buscando que sea una zona tranquilizada, donde se pueda caminar, disfrutar del espacio público digna y tranquilamente y con seguridad, y estos dispositivos ayudan a eso. Nada más se van a poner 10 en las principales puntos de intersección donde estaba habiendo mayor peligro. 10 reductores de velocidad. 10 reductores de velocidad, en otros puntos se semaforiza. En algunos, son 10 de este tipo trapezoidal que te comenté. Hay otros 2 adicionales que se ponen donde está la iglesia, porque ahí sí se necesita un alto total, porque hay mucha gente cruzando los fines de semana, sobre todo hacia la iglesia. Es una calle también secundaria. Podría ser que afuera de alguna de las escuelas, si vemos que se requiere, pongamos algún otro tipo de dispositivo que sí implique un alto total, porque ahí protegemos la vida de los niños. Pero en el resto de calles y donde se van a poner estos 10, lo que buscamos es reducir la velocidad. ¿Otros espacios de Zapopan, colonias de Zapopan que hayan demandado esto, que tengan un problema similar? Muchísimas. Nos llegan cientos de solicitudes de colocación de reductores hacia Juan Gil Preciado, hacia La Consti, hacia Ciudad Granja también mucho. En la estancia también hemos trabajado varios. Una por una. Una por una. Tengo un equipo técnico que se dedica a eso casi día y noche. Tiene un montón de solicitudes. Tenemos cerca de 300 y tantas atendidas durante la administración pasada. Acabamos de empezar ciclo. No todas se ejecutan, muchas se descartan porque no hay razones técnicas para instalar en donde se solicita. Muchas veces se detecta que se necesita una calle antes, después, también eso, ¿no? Y muchas veces nos piden el tope tradicional y terminamos viendo que lo que se requiere es un lomo reductor, o es un reductor distinto, o incluso la colocación de un semáforo, que eso ya pasa por una gestión con el Estado, con la CEMOP. Topes irregulares. ¿Tenemos idea, Jesús Carlos, cuántos topes irregulares hay en Zapopan? Topes que no aprueba la autoridad, claro, que no tienen las medidas necesarias. Hemos quitado decenas. Junto con la Dirección de Pavimentos nos hemos dedicado a retirar varios apócrifos que han aparecido, que nos han reportado o que hemos detectado nosotros. Acabamos de retirar unos en Juan Palomar, tanto boyas como topes que se habían colocado sin una autorización municipal o estatal. Aquí el tema es que también el Estado había autorizado en fechas pasadas, en administraciones pasadas, la colocación de los dispositivos, tienen esa facultad,
pero no había un padrón fidedigno en ninguna de las dos partes de quién había autorizado qué. Entonces hemos tenido que revisar muchos técnicamente para determinar si se quedan, si se van, pero no hay digamos, un levantamiento de todos los irregulares que hay en el área metropolitana. Alguien por ahí alguna vez manejó la cifra de que había cerca de 20,000. Sí, sí me acuerdo. Pero no es algo científicamente comprobado, ¿no? Y sería muy trabajoso hacer un levantamiento así, costoso incluso. No nos ha dado a nosotros ni la capacidad material humana para hacerlo, ni en términos de presupuesto. Pero sí trabajamos mucho del lado de las colonias para que nos reporten estos dispositivos, los evaluemos, los dejemos o los quitemos según amerite. Glorieta Chapalita, ¿cómo va la intervención de la Glorieta Chapalita? Según el reporte que me hacían esta mañana, en un 65% de avance. Tenemos ya prácticamente las banquetas con acabado de piedra de pórfido a un 60%, pero el resto que son con acabado en concreto, buzardeado, va a un 80%. Nos faltan las intersecciones. Digamos que en general estamos entre un 65 y un 70% ya de avance de obra. Estaremos concluyendo, me parecería que quizá en un mes y medio más. La parte de Zapopan, la primera etapa, ambas, ¿no? Zapopan y Guadalajara. Sí, aquí hablo por ambos, porque es una obra compartida, es un solo contratista el que ambos municipios contratamos para poder tener una mejor calidad de obra, una mejor vigilancia, y no estar trabajando con dos partes al mismo tiempo, ¿no? Entonces tiene un criterio unificado toda la intervención. Y hemos podido observar en estos días que ha fluido bastante bien el tráfico. De hecho, tenemos, gracias a las aplicaciones, por ejemplo, de Google Maps, que van registrando la cantidad de tráfico por hora. Tenemos un registro de varios meses y hemos detectado que pasar de líneas rojas, que significan tráfico casi en alto total, a líneas naranjas y verdes en esos horarios. Entonces, con esto hemos podido demostrar que se eficientó la operación de la glorieta a pesar de haberle reducido 2 carriles, porque eliminamos todas las maniobras que se daban de ascenso y descenso, carga y descarga alrededor de la glorieta. Entonces, para quien no conozca el proyecto, José Carlos, ¿cómo va a quedar la glorieta? La glorieta tenía 4 carriles, va a quedar de 2 carriles, crecieron las banquetas aledañas, digamos las banquetas de alrededor de la glorieta hacia la glorieta. Así generamos un cruce de 7 metros, antes era de 14 metros, para que el peatón pueda llegar a este espacio público sui generis, porque una glorieta en sí no debería ser un espacio público, pero así se construyó, así se diseñó, así se viene utilizando desde hace décadas, ya lo es, y por supuesto no quisiéramos para nada eliminarlo, queremos crecer este tipo de espacios. Entonces, la intervención genera una banqueta mucho más ancha, con algunas bahías de ascenso y descenso para la operación de valet parking o de ascenso y descenso de pasajeros o carga y descarga de vehículos proveedores de los comercios. Pero rápido, ¿no? Rápido, sí, no, vamos a tener una operación ahí muy estricta. Se genera también una ciclovía alrededor de la glorieta. Obviamente no pensamos que sea una ciclovía nada más para la glorieta, es parte de un proyecto más amplio que viene desde Niño Obrero y va a culminar en la glorieta de Niños Héroes. Esa segunda etapa vendrá después con presupuesto federal ya etiquetado en el Fondo Metropolitano, pero este es el arranque, la intervención en la glorieta, donde el objetivo es garantizar la accesibilidad a la glorieta de manera peatonal y ciclista. Entonces, se amplía la banqueta, ciclovía después. Ciclovía después. Hay un área de ascenso y descenso. Esa área de ascenso y descenso se mete en algunos tramos a la banqueta, pasando por arriba de la ciclovía, cruza el vehículo, accede a una superficie elevada, es decir, es algo que también tiene que mantener la velocidad controlada del usuario y luego vuelve a salir hacia la glorieta. Solamente hay 3 en la glorieta. Se movieron algunas bahías de ascenso y descenso de valet parking a algunas calles aledañas para eficientar justamente la operación de la glorieta. Por lo que recuerdo, son 2 carriles para autos con posibilidad de ampliarlo a un tercero, ¿no? Si en caso de que se descomponga un vehículo, dejamos 2 carriles de 360, esos son 7 metros de carriles vehiculares. Es raro que un vehículo sea más grande de 1.80, 2.20, entonces con esto... Serían 3 de 2.40. Exactamente, pueden seguir circulando 2 vehículos si alguno se descompone. Está también medido para que los radios de giro permitan el cruce de camiones de transporte público, incluso camiones de carga también. Un corte sobre banquetas libres, Jesús Carlos. Habrá, digamos, una ampliación del programa en este segundo trienio, porque es increíble la cantidad de reportes que recibimos todos los días. Y que bueno, también se me hace que se visibilizó el tema. Digo, la gente ya reporta banquetas obstruidas porque se ha vuelto un tema de debate público. Antes nadie lo reportaba. Exactamente. Y hay zonas en donde hemos trabajado más fuertemente porque el problema era más agudo, como era el caso de Chapalita, el caso de La Estancia, el caso de La Consti. En Ciudad Granja también tenemos, sobre todo, hay invasión de camellones.
es un poco distinto, pero tenemos muchos reportes. En el caso de Colonia Arboledas también tenemos una problemática, ahí sobre todo por el mal diseño de la infraestructura. Continuamos con el programa y la promesa del alcalde Pablo Lemus en campaña fue duplicar la capacidad operativa del área de movilidad, del área operativa de movilidad. Entonces estaremos eventualmente haciendo más contrataciones de personal que esté en calle supervisando más colonias. El propósito de esta nueva administración es poder llegar al 100% de las colonias del municipio con el programa de banquetas libres. Y conciencia. Porque creo que la autoridad no nos puede estar siguiendo hasta el último límite de la estrella para no podemos tener un agente por cada ciudadano, eso es imposible. Apelamos muchísimo a la toma de conciencia de los ciudadanos y tenemos programas como Luchadores Viales para justamente transformar también la cultura de nuestros zapopanos. 9:48 a.m, estamos con Jesús Carlos Soto Morfín. Al regreso le pasamos tus mensajes, hay muchos. 9:51 a.m, algunas preguntas para el titular de movilidad de Zapopan, para Soto Morfín, que está aquí con nosotros. Dice Francisco Paredes, ¿dónde podemos reportar a personas que estacionan sus carros en carriles de circulación? Pues, sí, directamente con nosotros en el 3818-2200, extensión 3529. Ahorita les paso otra extensión. En nuestras redes sociales, @movilidadzap en Twitter, tenemos también fanpage de Facebook, también ahí nos pueden hacer los reportes, pero recomendamos mucho que sean a través de Ciudad, la plataforma Ciudad. Ahí tenemos varios tipos de reportes que se nos pueden hacer. Y ahí le puede dar seguimiento el ciudadano de la atención a estos reportes, ¿no? Entonces ese es otro buen medio. Hola Enrique, buenos días. ¿Qué no se supone que la calle es libre y que el cobro por su uso es anticonstitucional? Por este tipo de decisiones es que lo que insisto, que todos los políticos tienen su lugar ganado en el infierno. Bueno, no, pero no es anticonstitucional. O sea, anticonstitucional sería que alguien te prohibiera circular de alguna manera, pero el costo... que te cobre un ciudadano en particular por el uso de un espacio que es público. Pero la autoridad sí tiene facultad para regular esto, justamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es más bien garantizar que se pueda acceder a este espacio público de una manera más plural, más democrática, y nadie se puede apropiar en específico de ese espacio. 9978, siempre tengo la duda, ¿por qué, por ejemplo, en Juan Palomar, entre Periférico y Naciones Unidas, existen muchos cotos residenciales nuevos y estos ponen sus topes? Así es, es el caso que te comentaba hace rato. Hemos estado retirando esos topes que no son, los que no son necesarios. Sí hay unos que están bien elaborados, vamos a dejar la cantidad mínima porque también se estaba utilizando como una pista de carreras este tramo. Buenos días, según Sergio Oliveira, que es conductor también aquí en Zona 3 Noticias, dice, los reductores son los que más contaminación generan. Claro que no, y justamente por eso hemos dejado de llamarles topes, porque estamos haciendo diseño de infraestructuras que no obligan a los altos totales, a menos de que sea necesario, por ejemplo en entornos escolares. O afuera de asilos, como me comentabas fuera del aire, ¿no? En esos casos sí requerimos un alto total de los vehículos, pero en estos otros casos lo que estamos logrando es más bien incluso evitar una contaminación poniendo semáforos o altos totales, que esos son más contaminantes a la larga que estos reductores que estamos poniendo, que como te voy a compartir en Twitter, obligan al auto a bajar a 30 kilómetros por hora, pero no ir a una velocidad mayor, ni a un alto total. El tope tradicional, al obligarte a hacer alto total, es más contaminante. Sí. Por la arrancada, supongo. Por la arrancada, aunque a ver... no sé mucho de coches, ¿no? No, y siendo... Es el sentido común nada más, la lógica. Siendo un poco más serios en este tema, lo que realmente es contaminante es utilizar el auto, estar quemando combustible, claro. ¿No? Utilizarlo innecesariamente en recorrer 3 cuadras. Cada cuadra también es todavía más contaminante. Exactamente, ¿no? Cada arranque sí es más contaminante. Dice Gustavo Lozano, hola Enrique, me gustaría conocer de tu invitado si conoce el problema de movilidad en Soriana, San Isidro y el de Ángel Leaño. Son lugares muy peligrosos para caminar. En Soriana, en cruce de avenida camino a San Isidro, no tiene facilidad para el peatón o el que sea, ¿no? Sí. Se refiere a donde está la gasolinera de Camino San Isidro y la Plaza San Isidro. Hace falta un crucero seguro ahí, justamente se ha estado trabajando. Es al lado del CUSEA, ¿no? Sí, exactamente, digamos hacia el poniente, por Periférico, y ahí hay todo un proyecto ya desarrollado junto con CIOP, que se ejecutará prontamente. Y nos dice sobre el caso de Ángel Leaño. En Ángel Leaño no existe banqueta, ¿cierto? El peatón camina en el arroyo vehicular. Sí hay un tramo en donde falta la banqueta. Hay otras banquetas que se han puesto en Ángel Leaño. Se hicieron cerca de 2 kilómetros la administración anterior
pero hay un tramo. Por Bugaviles también ha habido una intervención similar, ¿no? Para recuperar banqueta. Sí, hay una pendiente también hacia San Agustín, donde se hizo un paso a desnivel en la administración estatal anterior y no se generaron banquetas. Entonces ahí el municipio tuvo que colocar recientemente un puente peatonal para cruzar López Mateos, de los pocos puentes peatonales que hemos justificado, como son en Periférico y en este tramo de López Mateos, que funge ya como una carretera, básicamente. Sí, era imposible que el peatón cruzara por ras de piso. Era muy difícil poner en este momento una infraestructura semaforizada, ¿no? Dice Manuel Martín, ¿cómo funcionarán los parquímetros para las personas que eventualmente vienen del interior del estado y no están tan habituados al sistema virtual? Bueno, se mantienen los... Para eso hay información en cada una de las aceras. Vamos a poner unos tótems que te explican todas las opciones de pago. Y es mucho trabajo también con los comercios para que justamente entiendan perfectamente cómo opera el sistema y puedan informarle a un nuevo visitante sobre este esquema. Pero es muy sencillo. Leyendo el tótem uno entiende rápidamente todas las opciones de pago que tiene. 3939. La obra de poner concreto hidráulico en Avenida Tchaikovsky desde Beethoven a Economos lleva desde antes de las lluvias, mayo, y no terminan. Se suponía un mes a lo sumo. ¿Qué pasa? ¿Para cuándo? ¿Sabes algo sobre este tema? No tengo ahí claridad en el tema de proceso de obra, pero con gusto platico con el nuevo director de Obras Públicas para ver cómo va esta obra en particular. María Ramírez de Paseos del Sol. En Felipe Rubalcaba, en el Coli, la zona que va desde la Comisión Federal de Electricidad hasta Patria está plagada de topes que pusieron. En la Comisión Federal de Electricidad están muchos viene, y hay varias personas que hablan de reportar apartalugares. ¿Eso es con movilidad? Eso es con nosotros, sí. Directamente nosotros no podemos poner una falta administrativa a quien cobra por utilizar el espacio. Lo hace directamente la policía. Es difícil porque hay que atraparlos en fragancia y eso pues muchas veces puede ser muy subjetivo para el policía, ¿no? Pero sí es un tema que revisamos y con gusto me llevo este reporte para trabajarlo ahí en casa. Sobre los topes en Paseos del Sol. En Paseos del Sol. El señor Dávalos en Cloutier, que al mismo tiempo es Cordilleras, y Felipe Setter. Hay una obra que lleva más de 3 meses y no avanza. También hay muchos topes. ¿En qué pedazo de Cloutier? Bueno, te lo paso también a todos modos, aunque sí, para pasarlo con obras públicas. Carlos Llerenas, buen día. No ha mencionado el compromiso que tiene de la seguridad. Igualmente los acomoda lugares, aunque existen estacionamientos, siguen molestando y acosando a los que nos vamos a estacionar, aunque desincentiva poner parquímetros. Sí, desincentiva porque ya no hay una intervención monetaria en el tragamonedas, que es muchas veces el compromiso o el chantaje que hace el viene con el usuario. No se preocupe, jefe, yo aquí le pongo moneda al tragamonedas, ¿no? Cuando llegue la gente, ya no van a poder hacer eso con un espacio virtual. Entonces también tendremos más presencia de agentes en esos espacios regulados, también tendremos más presencia de policía, como es en el caso del centro de Zapopan. Pero también necesitamos que el ciudadano no acceda a seguir pagando de manera obligatoria a los viene cuando se los piden. Sí lo pueden hacer como una cuestión opcional, en caso de cuidado, pero no lavado de auto, pero no puede ser una coerción, un chantaje, ¿no? Rosalena nos habla de las obras de encarpetamiento en Avenida Tristán, también lo trasladamos. Sergio Lara, hola, buen día. Enrique, ¿podrías preguntar a tu invitado si tiene algún plan para regular las zonas de línea amarilla? Sí. La mayoría le tocan a movilidad, ¿no? No, también es parte del programa de banquetas libres. Levantamos infracciones que tienen un costo de 1,400 pesos por estacionarse en línea amarilla y tenemos algunas zonas problemáticas en este sentido, como Valdepeñas. Estuvimos trabajando duro ahí porque sí complicaban muchísimo la circulación vial. Pero ciertamente nuestro equipo operativo se enfoca sobre todo en la invasión de banquetas, espacios exclusivos para personas con discapacidad, pasos peatonales. Sin embargo, cuando lo amerita, sí multamos también por estacionarse en línea amarilla. En línea amarilla. Entonces también nos lo pueden reportar a través de Ciudad o las redes sociales o el teléfono que di anteriormente. Jesús Carlos Soto Morfín, gracias por este tiempo. Enrique, muchas gracias a ti, un gusto. Quedan muchos mensajes y si me ayudas te los paso. Todos, por favor, sí, con gusto los atendemos. Nos vamos, mañana está con nosotros Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco. Si vives en ese municipio, escríbenos. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana.